Muy buenas tardes, familia, y bienvenidos a la Iglesia del Nazareno, Esperanza Viva. Mi nombre es Felicidad y en esta tarde vamos a continuar con la serie Bella y Valiente. Como ya nos han escuchado, hemos declarado el mes de mayo, el mes de la mujer, y lo celebramos con esta serie Bella y Valiente. Y Bella y Valiente no simplemente porque suena halagador, pero en las últimas semanas hemos escuchado la verdad de Dios. Y una mujer bella y valiente es por diseño de Dios. También hemos escuchado que somos las mujeres hechas, bellas y valientes, hechas y creadas a imagen de Dios, no inferiores y no de segundo grado. Dios escogió esa palabra tan significante que lo describe a Él mismo, la palabra Eser, para describir la creación de la mujer. Mujer bella, valiente, ayuda fuerte, ayuda que rescata. Entonces, en esta tarde vamos a continuar con el tema y nos queremos enfocar en un personaje. Entre las bellas y valientes de la Biblia encontramos a Débora. Pero ser bella y valiente se refiere a una mujer que entiende quién es y que entiende su propósito en la vida en el gran esquema de todo lo que experimenta, de todo lo que experimenta. Entonces, esta historia que nos vamos a enfocar en la historia de Débora está en el libro de Jueces, específicamente en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Jueces. Y para un poquito de trasfondo y contexto les voy a contar, el libro de Jueces nos relata la historia del pueblo de Israel después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés. El pueblo de Israel continúa buscando y conquistando tierras que Dios ya le había prometido, pero resultaba que cuando ellos avanzaban, el pueblo israelita caía en idolatría. Adoraban entonces a dioses paganos, a dioses falsos, lo cual no le agradaba a Dios. Entonces era así cuando se permitía que sus enemigos entonces llegaran y los oprimieran. Pero Dios, lleno de amor y lleno de gracia, escuchaba el llanto y el sufrir de su pueblo, y en medio de eso personas se levantaban, jueces, ahí se levantaban. Dios llamaba entonces a personas del pueblo común y corriente, los llamaba y los elevaba a que fueran jueces. Y ellos entonces organizaban al pueblo y los animaban a que se levantaran y se defendieran y pelearan para que la paz regresara a ese territorio donde ellos vivían. Entre muchos de esos jueces podemos escuchar los jueces Otoniel, podemos escuchar a Samson, a Gideón, jueces que escuchamos a menudo. Pero entre estos varones de Dios, Dios también llamó a una mujer y llamó a Débora. Débora, si vamos a las Escrituras, podemos ir en el capítulo 4, ahí podemos ver en Jueces 17:6, todo esto que ocurría era, como dicen las Escrituras, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y es por eso entonces que cuando Dios llamaba a los jueces que se levantaran, entonces el pueblo agarraba ánimo y salían a pelear por su paz. Debido a la desobediencia del pueblo, entonces Israel permanecía siempre en opresión. Pero cuando Dios entonces llamaba a estas personas, ellos agarraban ánimo. Vamos a leer Jueces 4:4 y empecemos a escuchar la historia entonces de cómo Dios, en el medio de una cultura donde predominaba el hombre, Dios llama a una mujer. Leamos Jueces 4:4, nos dice así: en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora.
entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver disputas. Eso lo encontramos en Jueces 4, 5. Y como escuchamos, entonces, ustedes se imaginan en medio de una cultura en donde el varón predominaba en su liderazgo, Dios tiene en mente llamar a una mujer y que lidere en el medio de esta cultura. ¿Se imaginan? Y si prestamos atención, podemos ver que hoy en día Dios continúa haciendo lo mismo. Él continúa llamando a mujeres. Pero me imagino que seguramente cuando el pueblo de Israel vio que se levantaba una mujer, seguramente entonces algunos comentarían, ¿una mujer? ¿Qué? Ella no sabe lo que va a hacer. Ella no sabe cómo ser un juez. Pero sin embargo, Dios no solamente la llama, pero la dota. Hemos escuchado que Dios ha dotado a la mujer con talentos, con dones, para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Y de esa misma manera Dios llamó a Débora. Débora, si prestas atención en el pasaje que acabamos de leer, Débora no solamente fue jueza, pero vemos que ella tuvo varias posiciones. La mujer, cuando Dios la llamó, no solamente la llamó y le dijo, ven y sé jueza, pero si prestamos atención en la vida de Débora y en la vida de otras, Débora fue jueza, gobernadora. Dice la Escritura que profetiza, también ella fue esposa, aparte era consejera, pero también era animadora del pueblo. Y una de los cargos que me encanta escuchar es portavoz de Dios. Débora fue una portavoz de Dios. Y últimamente, no sé si ustedes prestan atención a las noticias, pero cada empresa grande o cada gobierno siempre tiene un portavoz. Y cuando el gobierno o una empresa quiere decir algo al público, siempre llaman al portavoz. Y el portavoz viene enfrente de todo el mundo en la rueda de prensa y expresa lo que el punto de vista o la posición de la compañía o de aquel gobierno. Y esa persona es escuchada. Pues cuando vemos que Débora es la portavoz de Dios, wow, tremendo cargo, el cargo más alto. Ella hablaba representando la voz de Dios. Débora entonces fue una portavoz de Dios. Y no solamente portavoz de Dios, pero pudimos ver que tuvo varios cargos. Igual que muchas de nosotras mujeres tenemos varios cargos. De repente tú tienes una posición en tu trabajo, pero también eres madre, también eres esposa, también eres hija, también eres compañera, también eres amiga. Cargos que Dios ha confiado a la mujer porque la creó valiente por diseño. Mujeres, en los últimos 5 meses ya habíamos planeado que en este mes íbamos a estar hablando de la mujer y la íbamos a celebrar como la mujer bella y valiente que Dios había hecho. Y me tomé la tarea de reunirme con varias de ustedes, con varias mujeres y tener conversación y entrevistas. Y pude darme cuenta, historia tras historia, cómo Dios las ha hecho a ustedes verdaderas mujeres bellas y valientes. Así como Débora tenía varias posiciones, pude conversar con uno de ustedes y mujeres, amigas dentro de nuestra comunidad que trabajan trabajos que solamente valientes pueden hacer. Trabajos en la construcción y no solamente como ayudantes en la construcción, pero pude escuchar que son jefes, son personas que están a cargo de la construcción. Son personas valientes, son mujeres valientes. Escuché de historias en donde ustedes mujeres suben andamios hasta 25 pisos de alto por cumplir el llamado de ese trabajo.
También pude conversar con algunas que son mecánicos de auto. Y estas mujeres pueden desarmar un motor de un auto y volverlo a armar con tanto talento y tanta pasión. También pude conversar y entrevistarme con otros tipos de cargos y otros tipos de trabajos. Pero no olvidemos, mujer valiente, aquella que tiene que hacer el trabajo que hacen dos padres. Al mismo tiempo ella es bella, valiente, madre y padre. Dios nos hizo bellas y valientes. Y cuando nos llama, no solamente nos llama para hacer un trabajo, pero Él nos equipa para que lo hagamos y lo hagamos bien. En las Escrituras podemos ir en Jueces 4, 6, 10. Y ahí podemos encontrar lo que acontecía en Débora. Débora era la jueza y Débora era la portavoz de Dios y escuchó cuando Dios le dio este mandato. Entonces Débora dice, Jueces 4, 6 al 10, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo, el Dios de Israel ordena, ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y tropas hasta el arroyo Quizón. Allí entregaré en tus manos. Barak, que era el jefe del ejército, Barak entonces le dijo a Débora, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Y Débora entonces le contesta, está bien, yo iré contigo, dijo Débora. Pero por la manera en que has encarado este asunto, la gloria no será tuya. La gloria no será tuya. Cuando termino de leer este pasaje, mi mente se traslada a otros pasajes en la vida de Moisés. Y si recordamos a Moisés por un segundo, Moisés, cuando fue llamado directamente por Dios, en su conversación que él tuvo directamente con Dios, Moisés trató como de hacer peticiones a su llamado. Y él le preguntaba, Moisés le preguntaba y seguía preguntando y como que estaba poniendo condiciones. Ok, yo voy a contestar a tu llamado, pero ¿qué tal esto? Y en una de esas Moisés dice, en Éxodo 33, 14, 15, le dice, Dios le contesta a esas peticiones que está haciendo Moisés y Dios le dice, ok Moisés, ya, tranquilo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor a Moisés. Entonces Moisés todavía le dice, o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Moisés sabía que por sus propias fuerzas él no iba a poder ser exitoso. Por eso demandaba la presencia de Dios y Dios se la prometió. De la misma forma, cuando leemos aquí en Jueces, cuando Barak le dice a Débora, yo iré si tú vas conmigo, él está reconociendo la presencia de Dios y la representación de Dios en Débora, su liderazgo. Barak, por eso, pide y hace la petición de que ella vaya con él. Y Débora le dice, sí, ok, yo voy contigo, pero la victoria ahora pertenecerá a una mujer. Y si seguimos leyendo, podemos seguir leyendo en Jueces, y Débora continúa su mensaje a Barak y le dice, Jueces, continuamos, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde iba a ser la batalla, la guerra, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Imagínense Débora, la jueza, en medio de estos 10,000 hombres, la única mujer caminando hacia la guerra, pero ella no iba sola. Ya ella había recibido
la voz de Dios, ella era portadora de la voz de Dios. Entonces, Débora acompaña a Barak a la guerra, y allí no solamente lo acompaña, pero también lo anima. Las Escrituras nos cuentan entonces que Dios no solamente estuvo allí y que Débora estuvo allí en representación y siendo la portavoz de Dios, pero que Dios desbarató todos los carros de hierro. Eran carros de hierro, y los israelitas no tenían ese tipo de armaduras y de tipo de cosas para combatir en las guerras. Pero sin embargo Dios los derrotó. Los 10,000 hombres y Débora allí a su lado lo desbarataron todo y ganaron la guerra a Canaán. Pero en el medio de todo eso, cuando ya estaban viendo, que dice que las Escrituras cuentan que estaban todos los soldados con sus carros de hierro y estaba Barak y Débora mirando, Débora levanta su voz y escucha lo que dice en Jueces 4:14. Débora entonces le dice a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. Y Débora le cuestiona para animarlo: ¿acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Entonces allí Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres, y ganan la guerra. Débora anima a Barak. Y como hemos escuchado que Dios ha hecho a la mujer bella y valiente por diseño, hemos escuchado que la mujer no solamente es hecha bella y valiente por diseño, pero que Dios la describe como un éser. Y aquí podemos ver cómo Débora está actuando a semejanza y creada por Dios, animando a Barak. En esta tarde, mi pregunta para mí misma es, cuando yo escucho a Débora animando, es: ¿quién es mi Barak? ¿Quién es tú, Barak? ¿A quién estamos animando? ¿A quién le estamos recordando que el Dios Todopoderoso marcha sobre nosotros, marcha enfrente de nosotros? Débora se levantó y los animó. El ejército entonces fue destruido, y en ese momento, cuando Sísara, que era el jefe del ejército, se da cuenta que están perdiendo, pues como dicen y cuentan las Escrituras, Sísara sale a huir y se va huyendo, abandona la guerra y él sale a salvarse su propia vida. Y es allí en donde entonces nos damos cuenta que Dios no solamente llama a Débora, pero también nos recuerda que cuando Él hace algo siempre lo hacemos en un equipo. Y cuando Débora profetizó que la victoria sería puesta en manos de una mujer, nadie se imaginó que iba a haber otra segunda mujer involucrada en esta historia. Y se levanta a quienes conocemos en las Escrituras como Jael. Jael. La historia cortita de Jael, que tiene algunas líneas en el libro de Jueces, la encontramos en Jueces 4, 17 al 23. Y Jael, entonces, vamos a leerlo para escuchar su historia. Dice: Jael salió al encuentro de Sísara. Ya escuchamos, Sísara salió huyendo, se fue a defender, él se fue huyendo. Pero entonces Jael dice que salió al encuentro de Sísara. Y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entonces entró en la carpa de Jael y ella lo cubrió con una manta. Y Sísara le dijo: tengo sed. Le dijo él: ¿podrías darme un poco de agua? Jael entonces no le dio agua. Jael entonces destapó un odre de leche, un jarrón de leche, y le dio a beber leche y volvió a cubrirlo para que estuviera cómodo. Párate a la entrada a la carpa, le dijo él, Sísara, y si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien más aquí?, tú contéstales que no.
Pero Jael, prestemos atención, mira lo que hace Jael. Jael, esposa de Heber, tomó una estaca y un martillo y con todo sigilio se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Y así murió Sísara. Así murió Sísara. Débora profetizó que Dios iba a entregar a Sísara, un hombre que había sido malvado con el pueblo de Israel, que los había oprimido por 20 años, que los había castigado, que el pueblo de Israel vivía en miedo, en temor, en dolor por las órdenes de este militar Sísara. Y cuando Dios entonces a través de Débora profetiza que esto se va a acabar, porque te lo vamos a entregar en tus manos, Barak. Pero Barak entonces hace la petición de que vaya Débora conmigo. Entonces Débora le dice, no, yo voy a ir contigo, pero la victoria va a ser de una mujer. Cuando leemos las Escrituras, a lo mejor estamos en Jueces 4 y pensamos, Débora es la que va a cobrar la victoria. Y de repente vemos que entra Jael en la historia. Jael, la esposa de Heber. Heber era del clan kenita. ¿Quiénes eran? Eran unos campesinos que vivían ahí cerca en las tierras vecinas a los israelitas. Y ellos estaban en paz con Sísara, con el militar Sísara. Ellos no tenían ningún problema. El problema era con los israelitas. Y por eso es que Sísara entonces entra sin ningún miedo, porque no tenía nada en contra de Heber, del clan de Heber, y mucho menos con Jael. Pero esta mujer, imagínense, en una carpa campesina, seguramente ella estaba cocinando, limpiando, y en ojos de muchos, a lo mejor si leemos, hasta la vemos insignificante. Porque a comparación de Débora, pues ella solamente estaba en casa, pero sin embargo, ella es la que clama la victoria, y gracias a su valentía, el pueblo de Israel entonces disfruta de 40 años de paz. Jael seguro que escuchaba la opresión en la cual vivían los israelitas, y ella también sufría por eso. Y su compasión entonces la movió a actuar. Seguramente ella escuchó también la voz de Dios y actuó en defensa y actuó para el bien de su prójimo. Y con una estaca y un martillo, que era lo único que tenía seguramente, ella entonces clama la victoria. No se puso a pensar, si tuviera una espada o si tuviera un carro de hierro. No, con su estaca y su martillo, ella entonces gana esta guerra. Bella y valiente. Dios llamó a Débora a ser un líder entre hombres, pero Dios llama también a Jael a ser entonces la que, gracias a ella, tenemos victoria. Así que podemos ver todo esto a través de las Escrituras en Jueces 4 y 5. Jael, como les acabo de decir, ama de casa, artesana, compasiva, buscadora de la paz de Dios, hospitalaria, que dejó entrar y lo atendió muy bien. Todas estas cosas en esta mujer, que a veces la vemos como poquita cosa. Pero aquí tenemos a dos mujeres, aquí tenemos a Débora y a Jael, con dos diferentes estilos de vida, pero que enfrente de una guerra actuaron valientemente. Ellas eran bellas por diseño y valientes por llamado de Dios, porque Dios las equipó. Hoy en día, si Débora y Jael estuvieran aquí, ¿qué nos diría Débora? ¿Qué nos diría Jael hoy? Yo creo que Débora y Jael nos dirían un par de cosas, y entre esas cosas,
nos diría Débora y Jael, alaba y sé obediente a la voz de Dios. Alaba a Dios, Él se lo merece. Saben, después de esta gran guerra, las Escrituras cuentan en Jueces 5 que Débora escribe una canción y la conocemos como la canción de Débora. Y me hace recordar que varias veces cuando estamos aquí los miércoles en oración, nuestro pastor a veces nos dice, si tú tuvieras que escribir una canción, ¿qué cantarías? ¿Qué diría tu canción? Y ver a Débora que escribió una canción para alabar a Dios de cómo a través de todo lo que Dios había puesto en plan, ellos ahora disfrutaban de esa paz. Así es que alaba a Dios. Débora nos diría, alaba a Dios. Y Débora y Jael nos dirían, sé obediente a la voz de Dios. Sé obediente a la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos incita a actuar, cuando el Espíritu Santo te trae una convicción y te invita a que actúes, escucha la voz de Dios. Actúa, porque las oportunidades vienen y se van. Y como una oportunidad no llegan dos. Así es que yo creo que Débora y Jael nos dirían hoy, alaba y sé obediente a Dios. Todas las situaciones, recuerden que cambian constantemente. Estamos hoy aquí y no sabemos qué va a pasar mañana. Hemos visto cómo el mundo entero, en medio de lo que estamos viviendo, ha cambiado. Las cosas que eran ayer ya no son hoy. Pero en medio de todo eso, Dios nos invita y nos da una oportunidad a que tomemos acción y que actuemos ahora. Sé obediente a la voz de Dios. Otra cosa que yo escucho, que Débora y Jael nos están gritando y nos están diciendo, nos dirían hoy es, levántate, levántate, despierta, defiéndete. Mujer, levántate. Levántate, mira lo que dice, no va a salir en la pantalla, pero se los voy a leer. Jueces 5:7, en la canción de Débora, nos dice, yo Débora me levanté como una madre en Israel. Dios es el que nos pide que nos levantemos. En el medio de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, como una buena madre, sufría Débora por lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo ella con mano firme, como una buena madre, trajo orden al caos en que se estaba viviendo Israel. Y de esa forma entonces Dios trae paz a su pueblo. Él dice, no solamente levántate, pero también yo escucho como ella nos pueden decir en esta misma tarde, mujer, despierta, despierta, despierta. Algunas cosas son más importantes que seguir las reglas de la sociedad. Despierta, sal de ese pensamiento. Sí, es cierto, no es común ver a una mujer en construcción, no es común ver a una mujer como mecánico, no es común ver a una mujer como un piloto de un avión. Pero despierta, sal de ese pensamiento. Si Dios te está llamando, escucha la voz de Dios. No pierdas tiempo, porque la oportunidad llega una vez y se va. Y lo triste sería que perdamos esa oportunidad de ser obedientes a la voz de Dios y después tengamos remordimiento y tristeza en nuestro corazón por no haber seguido su voz. Débora y Jael nos dijeran hoy, despierta mujer, despierta. También las escucho diciendo, defiéndete. Débora y Jael nos dirían hoy, defiéndete, defiéndete. La batalla más grande que vamos a vivir y que vamos a pelear en nuestra vida es la batalla contra el pecado. Y de la misma forma en que Débora y Jael se levantaron y despertaron a todo lo que estaba sucediendo, ellas también se defendieron. Se defendieron de Sísara, se defendieron de la adoración y la idolatría a esos dioses paganos. Ellas se defendieron. Mujer,
Tú eres bella y valiente. Levántate, despierta, defiéndete. Muchas veces nosotros nos quedamos tranquilas con que simplemente el pecado se quede lejos. Pero mujeres bellas y valientes saben quiénes son. Y cuando el pecado llega a nuestras vidas, de igual forma como Jael lo hizo, de igual forma como Débora lideró, no debemos de quedarnos tranquilas con simplemente ver que el pecado salga huyendo o que se quede lejos como lo hizo Sísara, pero debemos de acabar desde la raíz, de una vez por todas, acabar y destruir eso, sacarlo completamente de nuestras vidas. Defiéndete del pecado. Ellas nos dirían hoy, defiéndete. Necesitamos priorizar muchas cosas. Todas estas cosas que hemos escuchado, yo creo que las podemos resumir en 2 palabras, y es esa: prioriza a Dios. Que Dios sea tu número 1. Prioritízalo. ¿Qué tan diferente sería el mundo si nosotros nos levantáramos, si te levantaras, si dejaras de pensar que tú eres menos, si dejaras de escuchar esa voz negativa que te castiga y que te oprime como los enemigos de Israel? Que tú pudieras escuchar la voz de Dios alta y clara, llamándote, recordándote que eres bella y valiente por diseño, hecha a imagen y semejanza de Él. Mujer, Dios hoy nos recuerda que no solamente somos bellas y valientes, pero que tenemos un propósito por el cual Él nos está llamando. Levántate. Débora y Jael también nos dirían que nuestra voz cuenta. Sí, mujer, tu voz cuenta. Tu voz cuenta. A lo mejor tú no creas esto, pero mujer, joven, niña, abuela, madre, tu voz cuenta. En esta tarde recuerda que tu voz cuenta. Tu mujer soltera, tu mujer casada, tu mujer viuda, tu voz cuenta. Tú, mamá soltera, tu voz cuenta. Tú en espera de un proceso inmigratorio, tu voz cuenta. Tú que eres ama de casa y no tienes una profesión, tu voz cuenta. Tú que no hablas inglés y estás en este país y te sientes con las manos atadas, tu voz cuenta. Tu mujer que ha sido lastimada, tu mujer que ha sido rechazada, tu voz cuenta. Tú que hoy, en esta tarde, te sientes sola y que piensas que nadie te quiere escuchar, o que lo que tú tienes que decir no es importante. Dios nos recuerda hoy que Él llamó a una mujer en el medio de una gran guerra y que la voz de Él a través de Débora contó e hizo la diferencia. Mujer, tú eres bella y valiente y tu voz cuenta. Señor Dios, en esta noche, Padre y Creador, gracias por crearnos bellas y valientes a tu imagen. Gracias por llamarnos Ezer. Gracias por escogernos para llevar a cabo tu obra. Gracias por resaltar nuestro valor en esta sociedad y hacer contar nuestras voces. Te pido, Dios, que en esta tarde toda mujer que me escucha sepa que ella es bella y valiente, que ella se merece ser valorada, que ella se merece ser amada, se merece ser respetada
y escuchada, oh Dios. Y que sepa que solamente en tus brazos vamos a poder encontrar todo esto y mucho más. Te lo pido, Señor, en esta tarde. Recuérdanos, Señor. Graba estas palabras, Señor, en nuestros corazones, para que podamos levantarnos, que podamos, Señor, defendernos, que podamos, Señor, ser mujeres bellas y valientes, sabiendo quiénes somos, Señor, y cumpliendo, Señor, tu propósito en este mundo. Que así sea, Señor, que así sea conmigo y que así sea con todas las mujeres bellas y valientes que tú has creado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.